Mi nombre es Miguel, y si me preguntaran cómo va mi vida, dudaría un momento, perdido en mis pensamientos. La verdad es que nunca imaginé que estaría aquí, a mis 36 años, viviendo en una ciudad que prometí dejar atrás. Soy padre soltero y me he mudado de nuevo con mis padres a la casa donde crecí. Es un espacio pequeño, pero es suficiente para mí y para mi hijo Lucas. Él es la luz de mi vida, lo único que realmente tiene sentido en medio de este torbellino. Con tan solo 6 años, Lucas tiene una energía que podría iluminar una ciudad entera. Es un apasionado de su dragón de peluche, un juguete muy usado que lleva a todas partes. Lo llama Fuego, y es lo más adorable verlo hablar con su amigo imaginario como si fuera una persona real. A veces me descubro deseando poder ver el mundo con la misma alegría que él. La vida no siempre fue así. En la secundaria, yo era el chico que lo tenía todo resuelto, buenas notas, capitán del equipo de fútbol, e incluso salía con Ana, la chica más popular del colegio. La vida parecía una aventura, llena de promesas y sueños. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ana falleció en un trágico accidente hace 3 años, y desde entonces, he estado luchando por encontrar mi camino de nuevo. Perdí mi trabajo hace 5 meses, era un trabajo sencillo, pero me proporcionaba estabilidad. Llegaron los despidos y, como fichas de dominó, mi mundo empezó a desmoronarse. Las facturas empezaron a acumularse y me encontré en una lucha constante por mantener las apariencias para Lucas. Es difícil ocultar el dolor de un niño, y él, con la inteligencia de su madre, sabe cuando algo no está bien. Volver a casa no fue una decisión fácil. Tengo una relación complicada con mis padres. Son buenas personas, pero siempre me hicieron sentir pequeña. Mi padre es un hombre que cree que un hombre siempre debe cuidar de sí mismo, sin importar la situación, y mi madre, aunque amable, siempre parece tratar de protegerme como si todavía fuera una niña. Me prometí a mí misma que no bebería cerca de Lucas, pero por la noche, cuando está dormido, me permito una copa o 2 para relajarme. No es algo de lo que esté orgullosa, pero es la única forma que he encontrado para lidiar con la presión. Escondo las botellas en el garaje, fuera de la vista, fuera de la mente. Las primeras semanas fueron difíciles. La casa parecía oler a abandono, aunque mis padres se habían esforzado por mantenerla limpia. Pasé las noches mirando el techo, tratando de ignorar los crujidos y gemidos que llenaban el aire. Era extraño estar de nuevo en mi antigua habitación, especialmente con Lucas durmiendo a mi lado. Pero él parecía feliz, como si estuviera en una aventura. Los pueblos pequeños tienen esa cosa, todos saben lo que hacen los demás. No puedo ir a ningún lado sin encontrarme con alguien que conoce mi historia. Las mismas preguntas resuenan por todas partes. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué te trajo de vuelta? Y yo siempre respondo educadamente, estoy bien, solo necesitaba un nuevo comienzo. En sus ojos, puedo ver la compasión, y me llega al alma. Pasé la mayor parte de mi tiempo arreglando la casa, una manera de mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de mis problemas. El techo necesitaba reparaciones, el grifo de la cocina goteaba y la puerta principal estaba atascada. Mi padre venía a ayudar de vez en cuando, pero la mayoría de las veces se limitaba a supervisar, ofreciendo consejos que yo no pedí. Me mordí la lengua y acepté, no tenía sentido discutir. La vida no es fácil, pero me despierto todos los días recordándome lo que realmente importa, Lucas. Él merece un futuro mejor, una vida llena de amor y oportunidades. No sé qué esperar de este lugar, pero espero que sea algo bueno, algo por lo que valga la pena luchar. Las oportunidades en la ciudad son escasas, pero he estado intentándolo. Conduzco por la ciudad, llenando solicitudes en cada lugar que tenga un cartel de contratación. Tiendas de comestibles, ferreterías, incluso el restaurante al que solía llevar a Ana. Necesito algo estable, algo que mantenga las luces encendidas y la comida en la mesa. Pero nadie está contratando. Cuando empiezo a aceptar trabajos ocasionales, un vecino me pide que lo ayude a cortar el césped y otro me pide que mueva muebles. El trabajo es esporádico y no siempre paga las facturas, pero es mejor que nada. A veces puedo encontrar algunos trabajos, y otras veces termino sin nada y preocupándome por cómo voy a llegar a fin de mes. La parte más difícil es dejar a Lucas solo. No me gusta la idea de que esté sin supervisión, pero no tengo muchas opciones. Mis padres viven al lado y mi madre se ha ofrecido a cuidarlo. Ella se acurruca en el sillón, viendo programas de televisión mientras Lucas juega. A él no parece importarle, se deja llevar por su propio mundo de imaginación, construyendo torres o dibujando. Y por un tiempo, todo parece estar bien.
Estoy lo suficientemente ocupada como para no pensar demasiado y el dinero entra justo lo suficiente para mantener la casa y el auto en funcionamiento. Pero una mañana noto una mancha de moho en la pared de la cocina. Es pequeña, pero me preocupa. La ignoro por un tiempo, pero cuando llego a casa, parece más grande. Intento limpiarla, pero no desaparece. Prometo que no se irá. Ya me ocuparé de ello más tarde. Unos días después, aparece otra mancha en el pasillo. Lo que me preocupa es que no está cerca de ninguna cañería. Hablo con mi padre, que dice que puede que sea humedad, pero eso no me consuela. Las manchas siguen apareciendo y Lucas empieza a actuar de forma extraña. Habla de un amigo llamado El Muro. Me río y le pregunto quién es, y él dice que el muro vive en las paredes. Intento ignorarlo, pero es difícil no sentirme incómoda. Entonces, una mañana, mientras ordeno, encuentro un pequeño montón de huesos en un rincón del sótano. Son viejos y quebradizos, y se me revuelve el estómago. Le pregunto a Lucas por qué, y él dice que no era él. Lo que empezó como pequeñas manchas y un amigo imaginario se está convirtiendo en algo que no puedo ignorar. Finalmente, después de semanas, consigo un trabajo en una tienda de comestibles. No es mucho, pero es un ingreso muy necesario. El único inconveniente es que estaré lejos de casa durante mucho tiempo. Cuando vuelvo, encuentro a mi madre en el sillón, y Lucas siempre está ansioso por compartir sus historias sobre el muro. Habla de cosas que el muro dice que están ocultas bajo el suelo y de cómo los niños que lo precedieron vivieron allí. Fini, pienso, ¿cómo sabe tanto? Lo ignoro, diciéndome que los niños tienen una imaginación vívida. Pero la sensación de inquietud no desaparece. Y entonces un día, mientras estoy ordenando, Lucas entra con una nueva historia. El muro dice que los huesos todavía están allí. Esto me alarma. Las manchas de moho se están extendiendo y el muro parece estar convirtiéndose en algo más que un producto de la mente de un niño. Mientras tanto, la situación se está volviendo crítica. El moho se está transformando en una forma más definida, casi humana, y Lucas está empezando a comportarse de manera extraña. Dice que al muro no le gusto, que dice que no pertenezco allí. Esto me asusta. Una noche, en la cena con mi padre, le pregunto sobre la casa y lo que sabe. Menciona a un antiguo residente que, según los rumores, estaba loco y había desaparecido. La tensión aumenta y mi corazón se acelera. Cuando llego a casa, el ambiente parece diferente. La casa está demasiado tranquila y cuando llamo a Lucas, no obtengo respuesta. Cuando finalmente lo encuentro, está en un espacio oculto y la casa parece cambiar. El molde es ahora una presencia, una sombra que se vuelve cada vez más opresiva. Desesperada, decido que necesito salir de esa casa. Con Lucas en mis brazos, dejo todo atrás y busco seguridad. Después de todo el terror que hemos vivido, finalmente hemos encontrado un nuevo hogar, un lugar donde puedo criar a mi hijo en paz y seguridad. El nuevo apartamento es pequeño, pero limpio y libre de las sombras del pasado. Y mientras Lucas y yo comenzamos una nueva vida, me doy cuenta de que, pase lo que pase, siempre haré todo lo posible para asegurarme de que tenga un futuro brillante. La vida está llena de desafíos, pero juntos, enfrentaremos lo que se nos presente. A medida que nos acomodábamos en nuestro nuevo apartamento, una sensación de alivio comenzó a instalarse. Las paredes eran brillantes, la alfombra era nueva y había una brisa fresca que parecía purificar el aire. Lucas se estaba adaptando rápidamente, transformando su pequeña habitación en un espacio vibrante lleno de dibujos coloridos y juguetes. Estaba feliz, y eso me dio fuerza. Sabía que lo que habíamos pasado no se podía olvidar, pero la idea de un nuevo comienzo me llenaba de esperanza. Las noches eran tranquilas ahora. Lucas se acurrucaba en su cama, a menudo sosteniendo a un nuevo amigo de peluche, un conejito al que había llamado Nube. Lo observaba contar historias de Claude, este nuevo ritual traía una sonrisa a mi rostro. Era un momento simple, pero lleno de significado. Estaba comenzando a dejar atrás las sombras de su pasado, y yo estaba decidida a hacer lo mismo. La vida comenzó a asentarse en una nueva rutina. Yo encontraba tiempo para trabajar en mis tareas diarias, y Lucas disfrutaba explorando nuestro nuevo vecindario. Los viajes al parque se convirtieron en uno de nuestros momentos favoritos, donde corría libremente, su risa haciendo eco a través de la brisa de la tarde. Incluso durante las semanas difíciles, cuando las facturas parecían acumularse, encontré consuelo en esos momentos. Lucas estaba prosperando y eso era todo lo que realmente quería. Un día, mientras ordenaba cajas en el garaje,
encontré un viejo álbum de fotos de mi infancia. Al pasar las páginas, reviví recuerdos de una época más sencilla, antes de que todo se desmoronara. Las risas, las celebraciones familiares y los momentos de felicidad me recordaron lo que estaba luchando por recuperar. Sentí una oleada de determinación que me invadía. Tenía que darle a Lucas sus propios recuerdos felices, lejos de las sombras del pasado. Decidí que era hora de crear algunas tradiciones. Empecé a cocinar juntos, convirtiendo la cocina en nuestro espacio creativo. La noche de pizza se convirtió en un evento semanal en el que nos divertíamos preparando nuestros propios ingredientes, riéndonos y haciendo un desastre. A Lucas le encantaba la idea de ser el chef de la casa. También empezó a ayudarme a plantar algunas hierbas en el porche, y pronto estábamos cuidando las plantitas, viéndolas crecer. Cada nueva hoja que aparecía era un símbolo de renovación y esperanza. Pero incluso en medio de estas nuevas alegrías, a veces sentía una ligera inquietud. Era como si algo estuviera al margen de mi mente, un recuerdo lejano. En los momentos de tranquilidad, me encontraba pensando en la vieja casa y en lo que Lucas había dicho sobre el muro. La sensación de que todavía podría tener alguna conexión con esa casa me inquietaba. Pero rápidamente alejé esos pensamientos. Estaba decidida a no dejar que el pasado atormentara nuestro presente. Una noche, mientras estábamos en casa después de un largo día, Lucas me sorprendió al preguntarme sobre el muro. Dudé, con el corazón palpitando con fuerza. «Papá, ¿crees que el muro está triste porque ya no estamos allí?», preguntó, con su expresión inocente. La pregunta me tomó por sorpresa. Traté de mantener la calma mientras respondía, «No, hijo. El muro era solo un producto de nuestra imaginación. Ahora estamos en un lugar mejor». Lucas me miró, como si estuviera considerando mi respuesta. «¿Pero y si nos necesita?», dijo, con un tono preocupado. Me rompió el corazón. Todos necesitamos un amigo a veces, Lucas. Pero ahora mismo, nos tenemos el uno al otro, y eso es todo lo que importa. Sonrió y la conversación pasó a otros temas, pero no podía quitarme la sensación de que algo seguía sin resolverse. En los días siguientes, seguí concentrándome en crear un hogar feliz y seguro para Lucas. Pero por la noche, cuando dormía, a menudo miraba por la ventana, recordando lo que había dejado atrás. La vieja casa todavía estaba allí, y algunas noches el viento parecía susurrar secretos que no podía entender. Luego, una semana después, mientras estaba arreglando algunas facturas en casa, recibí una llamada inesperada. Era un detective del antiguo departamento de policía de la ciudad. Me informó que la investigación de la casa se había reabierto. Habían encontrado nuevas pruebas y necesitaban que fuera a buscar más información. Mi corazón se aceleraba en mi pecho. La idea de volver a esa casa me aterrorizaba, pero mi curiosidad y la necesidad de entender lo que realmente había sucedido eran más fuertes. Decidí que era hora de afrontar esto. Con la cabeza llena de pensamientos, preparé a Lucas para la escuela. Estaba emocionado, sin saber lo que se avecinaba. Tan pronto como se fue, me subí al auto y me dirigí hacia el casco antiguo. El camino parecía más largo que nunca mientras los recuerdos de la casa comenzaban a inundar mi mente. Cuando llegué, la casa estaba como la había dejado, pero ahora parecía más oscura, como si me hubiera estado esperando. Entré y la atmósfera cambió instantáneamente. El olor a humedad todavía estaba presente, y cada paso que daba parecía hacer eco en las paredes. El detective me esperaba en la sala de estar, y comenzó a explicarme los detalles de la investigación. «Encontramos más huesos», dijo, «y también algunas cosas que pueden estar relacionadas con los niños que vivían aquí». Mientras hablaba, me sentí cada vez más inquieta. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, casi como si quisieran tragarme. El detective mencionó que había rumores de que los niños que habían vivido aquí antes que yo habían desaparecido sin dejar rastro. Esto me hizo pensar en las historias que Lucas me había contado. Ahora, todo parecía encajar de una manera inquietante. Decidí que necesitaba saber más. Le pregunté al detective si había alguna manera de que pudiera investigar más. Estuvo de acuerdo, y juntos comenzamos a explorar la casa, escuchando el eco de cada paso. Lo que encontramos nos llevó a un sótano que nunca había sabido que existía. Las paredes estaban cubiertas de moho, y había una sensación de que algo estaba escondido allí, algo que necesitaba ser descubierto. A medida que comenzamos a cavar, la verdad comenzó a surgir, y con ella, el conocimiento de que el pasado nunca podría dejarse atrás por completo. Lo que descubrí en ese lugar lo cambiaría todo.
lo que pensé que era solo un ciclo de dolor y tristeza estaba a punto de convertirse en una lucha por la verdad. Y en el fondo, sabía que tenía que proteger a Lucas a toda costa, sin importar lo que eso significara. Mientras explorábamos el sótano, la atmósfera se hizo más pesada. El olor a humedad mezclado con moho era casi insoportable, y cada nueva capa que quitábamos revelaba no solo suciedad sino también secretos enterrados. El detective y yo intercambiamos miradas significativas, ambos conscientes de que estábamos a punto de descubrir algo profundo y perturbador. Lo primero que encontramos fue una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. El detective la abrió con cuidado, revelando una colección de objetos que parecían pertenecer a niños, muñecas rotas, juguetes viejos y algunas fotos descoloridas de caras sonrientes. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que esos niños podrían haber sido los que Lucas había mencionado, los que habían vivido en la casa antes que yo. Mientras clasificábamos los objetos, encontré una pequeña muñeca de trapo con un vestido azul descolorido. Recordé cuánto le encantaba a Lucas jugar con sus juguetes y cómo los niños tienen esa capacidad única de vincularse con sus objetos. La idea de que esos niños pudieran haber sido sacados de sus hogares me inquietaba. El detective tomó una de las fotos y la estudió. Estos niños parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Y hasta donde sabemos, no hay registro de a dónde fueron. La sensación de que estábamos jugando con algo que no debíamos fue en aumento. Con cada nuevo objeto que encontrábamos, las historias que Lucas había contado sobre el muro y sus conversaciones con amigos imaginarios comenzaron a resonar en mi mente. Era como si hubiera un hilo invisible que conectara todo esto con él, y eso me puso nerviosa. Lo que Lucas había dicho sobre el muro no era solo un producto de la mente de un niño. Había algo más profundo y oscuro detrás de ello. El detective sacó un trozo de papel amarillento de la caja. Era una carta escrita a mano con letra infantil. Mientras la leía, me di cuenta de que era una carta de despedida. Las palabras eran de un niño que se estaba despidiendo de su familia, diciendo que no quería irse, pero tenía que ayudar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿A dónde habían ido estos niños? Mientras intentábamos armar el rompecabezas, una sensación de urgencia comenzó a crecer dentro de mí. Necesitábamos salir de allí, no solo por nuestra propia seguridad, sino también para proteger a Lucas. No sabía cómo, pero algo dentro de mí me decía que la presencia del muro y las historias que Lucas había contado estaban relacionadas con estos niños y lo que había sucedido en la casa. Decidimos terminar la investigación allí y volver a hablar con Lucas. El detective me aseguró que seguiría investigando y que me mantendría informada de cualquier novedad. Conduje a casa con la mente llena de preguntas y preocupaciones. Cuando llegué al apartamento, encontré a Lucas jugando en la sala de estar, su energía vibrante llenaba el espacio. Estaba sentado sobre una pila de almohadas, riendo y divirtiéndose. Cuando me vio, su rostro se iluminó y corrió hacia mí. «Papá, ¿estás en casa?», exclamó, y su fuerte abrazo me trajo un poco de paz en medio del torbellino de pensamientos que me perseguían. Me senté a su lado y comencé a contarle cuidadosamente cómo había sido mi día, tratando de no mencionar nada que pudiera preocuparlo. Lucas parecía tan feliz y despreocupado, y yo quería que siguiera siendo así. Pero en mi mente, la conexión entre lo que había aprendido y las historias que Lucas me había contado seguía atormentándome. Esa noche, cuando lo estaba acostando, no pude evitar preguntar: «Lucas, ¿aún hablas con Muro?». Me miró, sus ojos brillando a la suave luz de la lámpara. «Sí, papá. Muro dice que ahora está feliz porque tenemos un nuevo hogar». Me hizo sonreír, pero una parte de mí estaba inquieta. «¿Dijo algo más?», pregunté, conteniendo la respiración. «Dijo que no nos preocupáramos, que aquí estábamos a salvo. Y que solo quería que fuéramos felices». Su respuesta me causó una sensación extraña. Si bien alivió un poco mi ansiedad, también despertó una nueva preocupación. El Muro se presentaba como un amigo, pero ¿qué había realmente detrás de su presencia? Decidí dejar estos pensamientos a un lado y concentrarme en hacer de mi nuevo hogar un lugar seguro y feliz para Lucas. Durante los siguientes días, seguí trabajando duro, buscando un trabajo y estableciendo una rutina. Lucas estaba prosperando y su risa se convirtió en la mejor medicina para cualquier dolor que pudiera sentir. Sin embargo, no pude evitar notar que, a medida que pasaban los días, empezaron a suceder cosas. Objetos que solían estar en su lugar correcto desaparecían y reaparecían en lugares extraños. A veces, podría jurar que escuchaba risitas suaves que venían de su habitación.
Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, escuché a Lucas susurrar. Fui a su habitación y cuando abrí la puerta, vi que estaba sentado en su cama, hablando con nadie. Lucas, cariño, ¿con quién estás hablando?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Me miró, con una amplia sonrisa en su rostro. El muro, papi. Me está contando historias sobre los niños. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, con el corazón palpitando con fuerza. Sobre cómo jugaban aquí y lo felices que eran. Dijo que solo querían ser escuchados. Sus palabras me rompieron el corazón. Lucas, sabes que el muro es solo tu imaginación, ¿verdad? No es real. Sacudió la cabeza, claramente confundido. Pero me dice que está aquí para protegernos. Eso me dejó en shock. La idea de que Lucas creyera que el muro nos estaba protegiendo era reconfortante, pero al mismo tiempo, alarmante. No quería que se encariñara con algo que podría ser peligroso. Lucas, por favor no hables con el muro. Te tenemos a ti y a mí, y eso es todo lo que importa. Parecía consternado, pero asintió. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Lucas resonaron en mi mente. ¿Qué era el muro? ¿Por qué estaba tan presente en nuestras vidas? Y lo más importante, ¿qué debía hacer para garantizar la seguridad de mi hijo? Con estas preguntas dando vueltas en mi cabeza, supe que la única forma de comprender realmente era seguir buscando la verdad. Los días se convirtieron en semanas y la vida parecía tener un poco más de normalidad. Pero la sombra del pasado y la presencia del muro nunca desaparecieron por completo. Y sabía que para proteger a Lucas, tenía que profundizar en la verdad, sin importar lo dolorosa o perturbadora que pudiera ser. La lucha por su seguridad y felicidad apenas estaba comenzando. La determinación de descubrir la verdad sobre el muro y los niños desaparecidos se convirtió en una obsesión dentro de mí. Con cada día que pasaba, la sensación de urgencia crecía. Era como si el pasado se estuviera entrelazando con el presente y yo necesitara desentrañar los misterios antes de que pudiera pasar cualquier otra cosa. Hablé con el detective nuevamente y le pedí que me ayudara a encontrar más información sobre la casa y los niños que habían vivido allí. Aceptó hacer una investigación adicional y prometió mantenerme informado. Mientras tanto, decidí investigar un poco más sobre la historia de la ciudad. Visité la biblioteca local y busqué en registros antiguos, periódicos y relatos de residentes que habían vivido allí décadas atrás. Las historias que encontré fueron inquietantes. Había rumores de niños que habían desaparecido a lo largo de los años, pero también había menciones de eventos extraños e inexplicables que habían rondado el pueblo. Algunos decían que la casa tenía una presencia que atraía a los niños, mientras que otros hablaban de un antiguo residente que era visto como un guardián pero cuya cordura estaba en duda. El nombre que surgió con más frecuencia fue el de Robert Brandy, el hombre que había vivido en la casa antes que yo. Las historias revelaron que Brandy tenía una obsesión con los niños y que muchos creían que tenía prácticas ocultistas. Lo que más me inquietó fue descubrir que cuando murió, no se encontró ningún cuerpo. Las historias también mencionaban que tenía un amigo imaginario, un ser que supuestamente habitaba las paredes de la casa y que de alguna manera se alimentaba de las emociones y los miedos de los niños. Cuando regresé a casa, la sensación de que el muro podía ser una manifestación de lo que había sucedido era casi insoportable. Lucas estaba en la sala, jugando con Claude, y su sonrisa iluminaba la oscuridad que sentía. Pero la preocupación era constante. Necesitaba afrontar la situación antes de que se volviera incontrolable. Esa noche, decidí tener una conversación franca con Lucas. Me senté a su lado en la cama y él me miró con esos ojos curiosos. Lucas, quiero que me cuentes todo sobre el muro. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Dudó un momento, pero luego comenzó a hablar. Él solo quiere ser amigo, papi. Dice que los niños eran felices aquí y quiere que nosotros también seamos felices. Traté de ser cuidadosa con mis palabras. Pero Lucas, el muro es solo algo que tú creaste, ¿verdad? No es real. Me miró confundido. Pero es real para mí, papi. Me ayuda a no sentirme sola. Mi corazón se hundió. Lo entiendo, hijo. Pero lo que necesitas saber es que nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. No necesitamos el muro. Se quedó en silencio, mirando a Claude, como si estuviera pensando. Pero él dice que no debemos tener miedo. Respiré profundamente, dándome cuenta de que la línea entre la realidad y la imaginación comenzaba a desdibujarse para él. Lucas, quiero que sepas que no hay nada que temer.
vamos a enfrentar esto juntos. Esa noche, mientras Lucas dormía, decidí que necesitaba enfrentarme al muro de una vez por todas. La idea de enfrentarme a una fuerza que podría estar vinculada a un pasado oscuro me aterrorizaba, pero sabía que tenía que proteger a mi hijo. Recordé las historias que Lucas me había contado y, en un impulso, agarré una linterna y fui a su habitación, donde la presencia del muro parecía más fuerte. «Si estás aquí, muro, quiero hablar contigo», dije, tratando de proyectar confianza. El silencio llenó la habitación y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «No te tengo miedo. No puedes lastimar a mi hijo». En ese momento, una sensación extraña se apoderó de mí, como si las paredes respiraran. Escuché un suave susurro, casi inaudible. «No perteneces a este lugar», dijo en voz baja pero clara. Un escalofrío me recorrió la piel. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando mantener la calma. «Quiero que recuerden», susurró la voz. «Los niños que fueron olvidados. Necesitan un amigo». La atmósfera se cargó y me di cuenta de que el muro no era solo una entidad, sino la manifestación de todo el dolor y los recuerdos sin resolver. «Pero ahora no están aquí. No pueden quedar atrapados», grité, sintiendo una oleada de tristeza. «Tienes que dejarlos ir». El susurro se hizo más fuerte, casi como un gemido. «Tienen que ser escuchados». Me di cuenta de que, de alguna manera, el muro estaba tratando de advertirme, tratando de mostrarme que el dolor sin resolver aún persistía en ese lugar. Los niños que habían desaparecido, con sus voces silenciadas, todavía clamaban por ser reconocidos. Y en ese momento, decidí que no permitiría que ese dolor continuara. «Prometo que contaré sus historias», dije con la voz quebrada. «Me aseguraré de que todos sepan sobre ustedes. Ya no tienen que estar atrapados aquí». La temperatura en la habitación pareció cambiar y, por un breve momento, sentí una ola de alivio. Cuando volví en mí, la casa se sintió más liviana. La pesadez que había sentido en la atmósfera comenzó a levantarse. Sabía que, aunque el muro era parte del pasado, ahora había una oportunidad de liberar a los que estaban atrapados. Lo que realmente importaba era que Lucas y yo pudiéramos vivir en paz. En los días siguientes, comencé a compartir las historias que había encontrado sobre los niños desaparecidos. Hablé con el detective, quien prometió investigar más y crear conciencia sobre lo que había sucedido. Con el tiempo, el pueblo empezó a reconocer las verdades que se habían olvidado. Y mientras tanto, Lucas y yo continuamos creando nuevos recuerdos en nuestro nuevo hogar, lejos de las sombras del pasado. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en la sala de estar, viendo una película, Lucas sonrió y me miró. «Papá, ¿el muro está feliz ahora?», preguntó, y yo sonreí, acariciando su cabello. «Sí, hijo. Creo que lo está». Y esa noche, dormimos en paz, sabiendo que el pasado finalmente estaba siendo escuchado y que el futuro era nuestro. El muro había desaparecido, pero las historias que sacó a la luz nos unieron de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La vida continuó, y con ella llegó la promesa de un nuevo comienzo, un lugar donde reinarían la alegría y la esperanza. Y mientras miraba a Lucas durmiendo, supe que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa que la vida nos tuviera reservada.